Más información y entrevistas en Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Saludamos a esta hora a Adoración Guamán, profesora titular del Derecho al Trabajo de la Seguridad Social en la Universidad de Valencia, PhD en Derecho. Los candidatos presidenciales han hecho ofertas variadas respecto al tema del empleo en nuestro país. Ellos se miden este próximo domingo en su carrera hacia la presidencia de la República. De lo que usted ha podido observar, Adoración, buenos días, bienvenida. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. ¿Son confiables, son creíbles, son posibles de realizar las ofertas que han hecho tanto el señor Guillermo Lasso como el señor Andrés Arauz en materia laboral? Buenos días, Licenia, Alexis, un placer estar con ustedes de nuevo. Bien, en primer lugar, es importante decir que la materia laboral ahora mismo es central en un momento en el que la precarización tiene el impacto tan grave que estamos viviendo, sobre todo en los niveles de pobreza, y que es absolutamente necesario actuar en sentido diametralmente opuesto al que se ha venido actuando en estos últimos años. Las propuestas de los candidatos en este momento ejemplifican dos lineamientos completamente opuestos: un lineamiento de continuismo en la precarización, un continuismo en el ajuste neoliberal, que es el programa del candidato Lasso, y una propuesta en el sentido contrario, en el sentido de estabilización y de creación de empleo, en el sentido de mejora de las condiciones de trabajo, en el sentido de mejora de las condiciones de estabilidad y de creación de empleo, que es el programa, creo que absolutamente necesario, que presenta Andrés Arauz. Por tanto, tenemos delante de nosotros dos líneas: el continuismo con lo que ha venido siendo la política laboral del gobierno de Moreno, que es precarización y es desatención a las clases populares y trabajadoras, y por otro lado un cambio en el sentido opuesto y en un sentido absolutamente necesario. Adoración, un gusto poder saludarle. ¿Cómo entender que hace 4 años este candidato, que también llegó a la segunda vuelta, le ofreció al país 1 millón de empleos en unas condiciones además totalmente distintas, no tan adversas como las que estamos viviendo ahora, ¿no? Donde hay una crisis profunda, muy profunda, que es la conjunción de varias crisis, ¿no? Económica, sanitaria, social, política incluso. Y ahora ofrezca 2 millones de empleos. ¿Cómo llegamos a esto, no? ¿O es parte de este baratillo de ofertas al que nos ha conducido durante esta campaña electoral? Sí, bueno, en campaña electoral las ofertas de los candidatos, como bien saben, son muy flexibles y parece que no siempre están apegadas a lo que es posible realmente. A mí me ha interesado hacer esta comparativa entre cuáles fueron los planes de gobierno y las ofertas en las elecciones de 2017. Y como recordarán, el candidato Lasso hizo una apuesta en la que ya afirmaba que era necesaria una flexibilización, que era necesario reducir el sector público, que era necesario un mayor ajuste, y en realidad el candidato Lenín Moreno ofrecía lo contrario, pero como sabemos bien, lo que ha sucedido con el gobierno de Moreno ha sido este neoliberalismo por sorpresa, y lo que se ha desarrollado durante estos 4 años ha sido precisamente el plan de Lasso, que curiosamente coincidía con las directrices del FMI. Así que durante estos años, desde el principio de 2018, hemos visto cómo el Ministerio del Trabajo en realidad se ha convertido en un ministerio de la precarización del trabajo, asumiendo plenamente, en primer lugar, el plan presentado de ajuste neoliberal presentado por Lasso, que en realidad lo que ha supuesto es un paulatino enriquecimiento de las élites y un empobrecimiento masivo de las clases populares. Te interrumpo ahí un segundo, Adoración. Y ahí podemos decir también, Adoración, el hecho de que esta teoría que usted señala se puede fundamentar o se puede confirmar con la aprobación de esta ley humanitaria que ha precarizado más el trabajo o al trabajador, y que ha dejado a cientos de personas condenadas a la indigencia, a la miseria, porque fueron despedidos después de servir muchos años a sus empresas sin un centavo de indemnización. Y además, esta ley fue en su momento respaldada, aprobada con los votos de, creo, el partido que auspicia al candidato Guillermo Lasso. Y por supuesto, Licenia, esta ley fue en realidad apagar un incendio con gasolina. Fue en el peor momento posible para precarizar el trabajo, en el peor momento posible para reforzar el ajuste neoliberal, nos aprueban una ley en sentido contrario a lo que necesitaba el país y en sentido contrario a lo que nos decía la Organización Internacional del Trabajo que teníamos que hacer y lo que numerosos países de nuestro alrededor están haciendo.
Cuando se produce un momento en el que hay una contracción del empleo derivada de las medidas necesarias en materia de protección de la salud en pandemia, lo que tiene que hacer el Estado es permitir que las personas que dejan de trabajar sigan manteniendo ese salario a efecto de que la salud, y no solamente la salud frente al contagio, sino la salud por tener ingresos vitales, pueda mantenerse. Pues bien, este Gobierno, demostrando creo que un completo desapego a las necesidades sociales, actúa al contrario y aprovecha este momento para mejorar las condiciones de las élites y dar más posibilidad para destrozar empleo. Y estos son los datos que tenemos actualmente, que no son los que dice el INE, que están evidentemente falseados. Los datos reales nos están apuntando a una destrucción de empleo de magnitudes absolutamente desgarradoras y que tiene que afrontarse como algo, como una de las primeras políticas. Hay que poner un freno de mano a la precarización, y esto quiere decir darle un giro a la política laboral, pero también hay que poner un freno de mano a la pérdida de empleo, y esto quiere decir crear empleo. Es algo que el candidato Arauz ha manifestado a lo largo de toda la campaña. ¿Cuáles son las propuestas de Arauz que destaca Adoración Guamán precisamente en esa línea, en la de la generación de empleo? Hay algo que a mí me llama poderosamente la atención de sus propuestas, y es, por ejemplo, el mecanismo del copago que le plantea el Estado a los empresarios para que puedan mantener la nómina. Claro, pero esto es un mecanismo que se viene ensayando máximo en esta situación excepcional y que está funcionando de manera muy exitosa en distintos países. Hay varias propuestas que me gustaría destacar. Esta propuesta del trabajo universal, que en otras latitudes le llamamos trabajo garantizado, y que lo que consiste son planes de creación de trabajo para diferentes sectores sociales, grupos sociales, mujeres, jóvenes, que tienen que insertarse en el mundo laboral, y no en las condiciones que planteaba el FMI, sino, si se acuerdan, el FMI llegó a decir la barbaridad de que había que crear contratos flexibles para que las mujeres pudiéramos insertarnos en el mundo del trabajo, es decir, ustedes sigan cuidando y insértense precariamente. Esta barbaridad absolutamente anticuada se ve corregida en el programa clarísimo de Andrés Arauz, que apuesta por un trabajo estable y de calidad para mujeres y jóvenes. El tema de los jóvenes creo que es otra de las propuestas enormemente clarificadoras en el programa de Andrés Arauz. Nuestros jóvenes no pueden salir de la formación y no encontrar empleo hasta muchos años después, o verse abocados a un empleo de delivery. Lo que tienen que hacer es seguir formándose. El gap entre salir de la formación y no encontrar empleo en años, en realidad nos lastra completamente el tesoro que tenemos, que es nuestra juventud y esa preparación, esa juventud preparada. Por tanto, la creación de empleo mediante copago, es decir, el Estado tiene que apoyar a esa creación de empleo, ayudar a los pequeños empresarios o a los medianos empresarios a que inserten trabajadoras y trabajadores mediante este apoyo, para que los contratos no salgan tan caros al empresariado y a la vez se fomente el empleo de calidad. Esto se está haciendo en muchos países. En el ejemplo español es claro, donde además se está apoyando a la no destrucción de empleo, incluso asumiendo el pago del salario mínimamente aminorado a cambio de que no se despida. Creo que estas políticas son políticas que son no solamente posibles, sino necesarias, y el programa de Andrés acierta, claro. Adoración, ¿qué decir frente a propuestas del candidato Lasso, por ejemplo, que en un inicio hablaba de que debería haber por lo menos un sueldo inicial de $120 y posteriormente, ya en medio del fragor de la campaña electoral, ofrecía subirlo a $500, algo que no se ha podido hacer, que en la práctica hasta el momento no se ha podido cumplir, dado cuenta que los incrementos salariales no superan ni siquiera los $8 o $9. Efectivamente, como decíamos antes, Glicenia, las promesas en la campaña parece que son gratuitas, y hay que mirar la historia de cada uno y lo que propone cada uno y cómo se ha comportado y cómo ha votado cada uno a lo largo de estos 4 años. Si hay alguien que se ha opuesto reiteradamente a una subida del salario básico unificado, si hay alguien que ha apostado de manera clara por una precarización de los contratos de trabajo en numerosos sectores, ha sido el binomio Moreno-Lasso. Porque han votado juntos, porque han apoyado juntos las mismas políticas de precarización, porque ahora mismo en campaña, se puede proponer y se puede prometer que se va a subir el salario, pero realmente lo que han hecho ha sido justamente lo contrario, y solo hay que mirar los índices de pobreza, la elevación del porcentaje de la pobreza extrema, del trabajo infantil,
Esto evidencia, esta precarización evidencia que hay un grave desajuste en materia laboral, y este desajuste, esta precarización en materia laboral ha sido planificado desde el propio Ministerio del Trabajo y ha sido respaldado por los aliados del Gobierno, que evidentemente es Lasso. Así que a mí me gustaría, ¿no?, exhortar a que cuando se revisen las propuestas de los candidatos, a la hora de decidir nuestro voto, se vea efectivamente lo que han venido haciendo. Uno es lo que se va a hacer, se va haciendo, se suele decir, ¿no? Y uno no puede prometer una política en el sentido opuesto a lo que ha venido diciendo y sobre todo a lo que tiene comprometido. No nos olvidemos que los compromisos con el FMI implicaban esta destrucción de trabajo en el sector público, esta facilitación del empleo, esta precarización de los contratos laborales, y sabemos quién pactó con el FMI. Adoración, ¿cómo entender que haya un buen número de servidores públicos que respaldan a la candidatura de Guillermo Lasso cuando el grupo de actores políticos, sociales, incluso mediáticos, se han encargado en los últimos 4 años de desprestigiar sobre todo al servidor público? ¿Cómo entender aquello? ¿Cómo entender que no exista, digamos, un gran entendimiento sobre toda esa carga negativa que le han lanzado al burócrata? Porque además han convertido al burócrata en un ente, ¿no? La burocracia es una mala palabra en este país. Y eso han hecho con un trabajo muy, muy fuerte, muy potente, de construcción de encuadres, de relatos, para decir que todo lo público es malo, que todo lo que sale del Estado es malo y que por eso incluso hay que reducir los niveles de inversión, y han planteado además la eliminación, por ejemplo, de determinados niveles de gobiernos, los gobiernos locales. Entonces ahí solo imaginémonos lo que podría pasar con prefecturas, con juntas parroquiales, cuánta gente más podría quedar en el desempleo. Sí, tú lo has apuntado, Alexis. Hay una construcción de un relato que denosta lo público, que critica al servidor y servidora, que pretende hacernos creer que no necesitamos sector público, que el sector privado se basta para cumplir con las necesidades sociales. Este discurso no solamente es falso, sino que es erróneo. Es volver a pretender que triunfen las ideas fracasadas. Máxime en una situación como la que vivimos. La pandemia, si nos ha demostrado algo, ha sido la necesidad y la importancia de los cuidados, la necesidad y la importancia de las personas que nos cuidan, y son las servidoras públicas. No se puede hablar de sanidad sin servidoras y servidores públicos, ni de educación, ni de transporte, ni de todo el conjunto de cuidados, incluso de protección del ambiente. Porque me parece que la pandemia no nos ha enseñado nada. A propósito de esto que acaba de decir Adoración, me parece que la pandemia, en serio, no nos ha enseñado nada. Bueno, yo creo que sí que nos ha, o por lo menos nos debería haber enseñado que cuando hablamos de vacunación tiene que haber alguien que vacune. Correcto. Que cuando hablamos de respiradores tiene que haber alguien que los pueda poner. Que cuando quiero ir al hospital porque tengo a mi mamá enferma o porque yo estoy enferma, ese hospital necesita estar atendido por personas, y que para que no haya una diferenciación de la atención de salud en función de la capacidad económica, es decir, que las personas, sean pobres o sean ricas, tengan ese derecho fundamental a la salud, tiene que haber servidores y servidoras públicas que respondan a esas necesidades. Lo que no se puede pretender, y menos en un momento tan importante como este, es reducir el Estado, porque de nuevo estamos apagando un incendio con gasolina, estamos dándole la espalda a la población. Es un discurso neoliberal clásico el pretender que las servidoras y servidores no son necesarios, pero realmente no se compadece, no tiene una base fáctica. Si tú miras alrededor, necesitamos educación, necesitamos sanidad, necesitamos personas que cuiden de otras personas, y esa solidaridad se hace desde el Estado, y es el Estado ahora mismo el que tiene que fomentar un cuerpo de servidoras y servidores públicos estable. Todos los despidos que hemos visto, que son muchísimos, toda esa reducción, como tú dices, de entidades, además las más cercanas al ciudadano, lo cual tiene menos sentido todavía. Quien tiene capacidad para atender de mejor manera a la ciudadanía son las entidades más cercanas, y esta descentralización de la actuación del Estado es fundamental para que la democracia y el día a día y la atención a la ciudadanía funcionen. Yo creo que hay una construcción de un relato que diversos medios de comunicación han venido apuntalando, pero a la vez espero que todos estos servidores públicos que han visto reducidos sus salarios, que han visto cómo despiden a la gente a su alrededor, que han visto cómo cada vez tienen menos capacidad para atender a la gente porque tienen menos dotaciones, pues reaccionen frente a quien ha hecho esta política de precarización y apuesten por un nuevo modelo.
Hay cifras del desempleo que son bastante preocupantes, las que tiene nuestro país, y también las condiciones de las personas que aún conservan su empleo, porque gracias a esta mal llamada ley humanitaria, muchos vieron reducirse sus salarios al 50%, no así sus jornadas laborales. Pero también la pandemia no solo ha afectado a las personas que ya tenían empleo, sino que ha afectado a las personas de la tercera edad, y afectado a los artesanos, a esos pequeños empresarios, a esos pequeños productores. ¿Qué ofrecen los candidatos hacia estos dos sectores? Tanto a las personas de la tercera edad que con la crisis necesitan tener un sustento, como a los artesanos y a los pequeños productores. Sí, esta cuestión, como de nuevo, ¿no? La pandemia nos ha evidenciado que cuando el grado de trabajo informal y el grado de precarización es muy alto, es muy complicado efectuar políticas de sostén, y que hay que darle un giro a esta situación. Por un lado, apostando por formalizar en el máximo posible a nuestra fuerza de trabajo, por otro lado, creando empleo, y por otro lado, evitando el subempleo. De los datos que comentas, también es importante analizarlos con cuidado, porque creo firmemente que en los últimos meses se ha producido una mala información, un mal procesamiento y una mala publicación de los datos de nuestro sistema laboral, y a veces parece que se está conduciendo un coche sin el tablero de mando. No sabes si tienes gasolina o no, no sabes a qué velocidad vas, porque no tienes los datos que te permiten saber de cuántas personas estamos hablando que no tienen un contrato laboral, que no tienen un trabajo pleno o adecuado. Entonces, ahora una principal necesidad es saber exactamente cómo está nuestra gente, en qué están trabajando, cuáles son sus necesidades en materia laboral, que lo podemos ver por puro, ¿no?, vistazo a lo que nos rodea, pero que es fundamental tener datos. Una vez tengamos esos datos, como tú bien dices, hay sectores especialmente golpeados por la crisis. El sector de personas mayores es especialmente doloroso, son la gente que ha estado ayudando a las familias, son la gente que lleva muchísimos años trabajando, y precisamente cuando les toca ser cuidados los dejamos caer. Esto realmente dice muy poco de una sociedad, dice muy poco de un gobierno que ha dejado caer a las personas mayores. Y, por supuesto, lo que necesitamos es un sistema de pensiones y un sistema de atención a las personas mayores que funcione. Esto es una política pública de primer orden, ¿no? Cómo mejorar todo el sistema de seguridad social para dar esa atención a las y los adultos mayores. Y luego, con respecto a los pequeños productores, artesanos, etcétera, a mí me parece que lo que está planteando, por ejemplo, Andrés Arauz, con esta especial atención a los pequeños productores, a los artesanos y a todo el trabajo autónomo que es tan importante en Ecuador, es fundamental. Hay que apoyar a estos sectores, hay que cogerles de la mano con distintas ayudas, con iniciativas, con I+D+I, con todo lo que significa, ¿no?, este apoyo también hacia un comercio exterior responsable que diga primero Ecuador, y este primero Ecuador pasa por apoyar a nuestro pequeño empresario, a nuestro artesanado, y que estas políticas también son opuestas a las que vienen implementándose con esta liberalización, ¿no?, hacia afuera, que permite que vengan importaciones a Ecuador que han estado afectando a nuestro propio tejido productivo. Así que creo que toda esta política propuesta, ¿no?, de Andrés Arauz, en el sentido de primero Ecuador, de proteger nuestro tejido productivo, de proteger a nuestras artesanas y artesanos, es una política fundamental, porque realmente están siendo los sectores los más golpeados por esta crisis tan dura. Ahora, para conseguir, digamos, que cualquiera de los dos que gane la presidencia el próximo domingo, para conseguir ejecutar sus programas y sus reformas en materia laboral, Adoración, van a tener que pasar también esas propuestas por la Asamblea, y van a encontrarse con una Asamblea probablemente bloqueada de lado y lado. Digamos, hay un bloque que se ha convertido ya en la primera minoría, que es el de la Revolución Ciudadana, que tiene 50 de 137, pero que le falta todavía 20 curules o 20 voluntades más para sumar esa mayoría que le faltaría para aprobar las reformas en materia laboral, económica, tributaria y demás. ¿Qué va a pasar? ¿Por dónde debe conducir el próximo gobierno los diálogos en materia legislativa para viabilizar esas reformas? En primer lugar, hay una parte de las reformas que
bueno, que según nuestro modelo no han pasado por la Asamblea, que son todos los decretos que se han venido aprobando en el propio MDT y que han venido precarizando distintos contratos de trabajo, sobre todo en sectores especialmente sensibles como el banano, el floricultor, el turismo, etcétera. Esos sectores se han venido precarizando por propio decreto del MDT, así que lo primero que tendríamos que hacer es revisar esa precarización y estabilizar por ese lado el trabajo. Y después, como bien dices, la Asamblea tiene que ser un lugar donde se consigan pactos y donde se consiga diálogo, pero las normas laborales, además, necesitan ser consensuadas también fuera de la Asamblea, con este diálogo social. Yo creo firmemente que se acerca un momento de consensos entre los actores sociales, entre sindicato y patronal, que deben sentarse a la mesa con el gobierno y que deben llegar a acuerdos, porque este país en materia laboral debe salvarse mediante el diálogo. En esta semana hemos visto encuentros muy importantes que van en esa línea, Adoración, y me parece muy importante también que profundice en el comentario sobre aquello. Ayer la firma de ese acuerdo con el Parlamento Laboral, donde se concentran algunas centrales sindicales importantes de nuestro país y de nuestra provincia, y también con organizaciones de carácter indígena, ¿no? Como la FEINE y como los grupos amazónicos, que eran territorios, la FEINE en la sierra centro del país y la Amazonía, que eran territorios a los que la Revolución Ciudadana le costó muchísimo entrar y que hoy Andrés Arauz, mediante el diálogo, ha logrado firmar esa serie de acuerdos. ¿Qué tan importante es lo que ha sucedido en estos últimos días en ese sentido? Es fundamental, Alexis, absolutamente fundamental. La experiencia comparada y la histórica nos demuestra que cuando conseguimos sentar en la mesa para dialogar y para consensuar lo que es el sistema laboral del país, entonces es cuando empieza a funcionar. No hay un sistema laboral que pueda imponerse. Los sindicatos son fundamentales, los sindicatos en todos los territorios en sus diferentes formas. Las patronales son fundamentales y al final el acuerdo en materia laboral mediante el diálogo social, que luego efectivamente tiene que tener el respaldo de la Asamblea. Pero la experiencia nos demuestra que si se consigue un acuerdo entre los diferentes actores sociales a efectos de ir mejorando poco a poco el modelo laboral, algo tan importante como un nuevo estatuto del trabajo, como un nuevo código del trabajo, le llamamos acá, un nuevo texto que refleje realmente la situación actual de una manera moderna, con las diferentes necesidades. Cuando se consigue mediante ese diálogo social, sentar en la mesa a los actores, ponernos de acuerdo, empezar a trabajar, luego los consensos en la Asamblea vienen de manera mucho más fácil. Estamos hablando de la necesidad de aliviar a la gente, de rescatar a la gente, pero a la vez de apoyar a las pequeñas y medianas empresas y por supuesto, estabilizar el trabajo y fomentar también el consumo y la demanda. Y este círculo virtuoso se consigue en la mayoría de ocasiones sentando a la mesa a los diferentes actores sociales y consiguiendo un acuerdo. Y hasta que no se consigue ese acuerdo, nadie se levanta. Esto creo que es absolutamente necesario. En ese contexto, Adoración, ¿se necesitaría o sería indispensable derogar la ley humanitaria o modificarla? En general, ahora mismo vamos a afrontar un momento en el que hay que revisar el conjunto del marco normativo, siempre pensando en la seguridad jurídica, siempre pensando en una orientación de medio-largo plazo. Creo que con esta ley mal llamada humanitaria se cometieron errores graves, errores que además se está pagando por la mayoría de la población y que tampoco están apoyando realmente a una mejora de la situación de los pequeños y medianos empresarios, incluso de algunas empresas más grandes. Creo que es una ley que provoca inseguridad jurídica y que debería revisarse. Pero también es importante, como venimos diciendo, que todo esto se haga con el debido proceso y consenso. Antes de empezar una suerte de derogación absoluta, deberíamos ir haciendo una planificación consensuada con los distintos actores sociales para que realmente se vaya plasmando poco a poco ese nuevo modelo en materia laboral basado en la estabilidad, basado en el apoyo también al empresariado, basado en la mejora de las condiciones laborales y salariales, y todo esto sea un proceso consensuado. Por tanto,
A mí me preocupa mucho todo lo que han sido los decretos desde el MDT, que estos decretos de precarización por sectores, creo que esto es absolutamente negativo para los sectores tan importantes como el banano, la floricultura, el agro, el turismo. Esto debería de revisarse rápidamente mediante el diálogo social y luego abordar esta gran reforma hacia el futuro, hacia un nuevo código, hacia un nuevo código del trabajo que nos represente realmente en el sistema laboral que necesitamos hacia el futuro con absoluta seguridad jurídica. Adoración, además, hace agudo análisis político, más allá de los temas laborales, que es, digamos, su experticia en la academia. Yo le quería preguntar a Adoración, siendo académica, ¿cómo recibe Adoración esos comentarios y sobre todo viniendo también de otros colegas suyos, académicos, profesores, algunos hasta rectores universitarios, que dicen que hemos vivido 14 años de correísmo y que estos 4 años de Moreno han sido la continuidad de la Revolución Ciudadana, cuando hemos tenido ministros como Rafael, como el señor Poveda, me parece que es, no me acuerdo el nombre ahora mismo, ministro de Trabajo, que dijo que él estaba ahí sentado para defender los intereses de los empresarios. Cuando hemos tenido ministros de finanzas como Richard Martínez y como Mauricio Pozo, cuando hemos tenido ministras de gobierno como María Paula Romo, que emprendió una persecución implacable en contra de todo lo que ellos llaman correísmo. ¿Qué entiende entonces Adoración Guamán de los académicos que dicen que hemos vivido 14 años de lo mismo? Bueno, ser académico, tener un PhD o ser profesor de universidad no implica en ningún caso el apego a la verdad. Hay personas que desde la academia, bueno, pues hacen un análisis riguroso de la realidad que les represente más o menos a nivel político y hay quien no. Creo que hay un sesgo claro a nivel ideológico partidista de distintas personalidades, si quiere llamarlo así, que hace un análisis de la realidad interesado para defender a un determinado candidato al cual le unen una serie de prebendas o a lo peor sencillamente un sentimiento de rencor a un determinado periodo. Creo que es el momento de evitar, ¿no?, este tipo de análisis vinculados a sentimientos propios de amor o odio y pensar en el país. Y pensar en el país y analizar correctamente los datos, y creo que desde la academia deben de analizarse correctamente los datos y no lanzar afirmaciones que no tienen ningún apego a la realidad. Es imposible comparar el gobierno de 2017 hacia detrás con lo que ha sido el gobierno de 2017 hasta la actualidad, ni en materia laboral, ni en materia económica y, por supuesto, en ningún caso en materia de represión. Creo que lo sucedido en octubre, y más ahora que conocemos el informe de la Comisión de la Verdad, nos indica claramente cómo se ha utilizado el aparato represor del Estado con connivencia, por ejemplo, de la ministra María Paula Romo, pero más allá de eso, creo que todo lo que ha sido el absoluto debacle en materia laboral no tiene comparación, por no hablar ya del acuerdo con el FMI, de la ley Trole 1, Trole 2, es decir, hay un conjunto de actuaciones políticas en sentido contrario a las necesidades sociales y esto desde la academia debe reconocerse porque los datos no mienten. Los datos que nos demuestran la pobreza extrema, el trabajo infantil, la precarización del empleo, todos estos datos no tienen otra lectura que es la necesidad de unas políticas en sentido contrario. Adoración, ¿usted cree que sea posible con un cambio de gobierno mejorar las condiciones de los miles de personas que están en el desempleo y lograr generar esas fuentes de trabajo necesarias, no sé si todas, pero al menos las suficientes como para poder reactivar este sector de la economía? Pero por supuesto, las políticas públicas en materia laboral son un elemento fundamental para la creación de empleo y para la mejora de las condiciones. Evidentemente, la ley no crea empleo, pero sí que crea las condiciones para que el empresariado, que al final es el motor de la creación de empleo, pueda hacerla y, por supuesto, para reforzar el sector público y así conseguir una mejora de las condiciones de vida de la gente. En realidad, en cuanto implementamos mejoras en el sector salud, estamos consiguiendo que haya nuevas personas con empleo y estamos consiguiendo que haya personas que no tienen que gastarse dinero
en pagarse la salud y pueden gastárselo en otro tipo de consumo que reactiva otros sectores. Creo que una política decidida, una apuesta política decidida por un refuerzo del sector público en aspectos fundamentales como educación, salud, seguridad social, y luego un apoyo decidido al sector privado, primero Ecuador, nuestros pequeños empresarios, nuestros pequeños productores, nuestros trabajadores autónomas. Esto relanza la economía, relanza el empleo y depende en buena medida de la decisión política, pero también en buena medida de esta voluntad de llegar a acuerdos y de fomentar el diálogo social entre los sectores sociales. Y las dos cosas tienen que realizarse en paralelo. Lo que luego no crea empleo ni mejora la redistribución de la renta y la riqueza es lo que se ha venido haciendo hasta ahora, y es esta aplicación del ajuste neoliberal en materia laboral que precisamente ha generado lo contrario. Así que sí, soy una firme convencida de las políticas públicas en favor de la creación de empleo y de las políticas públicas que impulsen el diálogo social para mejorar tanto la situación de empresarios como de trabajadores. Muchísimas gracias a la doctora Adoración Guamán, con quien hemos conversado hoy sobre lo que son las propuestas en materia laboral, generación de empleo, productividad, de parte de los dos candidatos presidenciales que se verán las caras el próximo domingo en las elecciones. Gracias, Adoración, muy amable. Gracias a vosotros como siempre y hasta la próxima. Abrazo. Muchísimas gracias, un lindo día.